El texto de esta escuela bíblica de vacaciones se encuentra en Isaías 66:2. Te pido que me acompañes a leerlo. Se encuentra ahí en la imagen, en la diapositiva. Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y tiembla a mi palabra. Quiera Dios que en esta escuela bíblica, en todos estos días, podamos temblar a su palabra, podamos estar atentos. Él es el grande, Él es el sublime, el que hizo todas las maravillas que ahora vemos, pero Él está dispuesto a mirarnos, pero Él quiere que tengamos un espíritu pobre y humilde, ¿verdad? Esto es, que estemos atentos nuestros oídos a su palabra, ¿verdad? Que no pensamos que ya lo sabemos todo, sino que temblemos a su palabra. Vamos a comenzar. Este es el día 1, gracias a Dios. Y hoy vamos a hablar de la cosmología bíblica. Nuestro tema se llama En el principio. En esta clase, jóvenes y señoritas, vamos a ver acerca del origen del universo. Vamos a ver el modelo estándar, el más aceptado, que es el Big Bang, y también vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios, que es la Biblia. Vamos en toda esta clase vamos a ver la grandeza de nuestro Dios en el origen de la creación. Les invito para que leamos juntos Hebreos 11:3. Nos dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Sí, joven, necesitamos tener fe en nuestro Dios, ¿verdad? Esa fe en nuestro Dios nos va a ayudar a tener más entendimiento, a tener más inteligencia, más sabiduría, para poder entender que Dios hizo todas las cosas hermosas para nosotros. De lo que no había nada, pero Dios lo creó todo, ¿verdad? Quiera Dios que cada uno de nosotros tengamos ese entendimiento, ¿verdad? Esa fe y ese entendimiento para ver los cielos, ¿verdad? Porque los cielos cuentan la gloria de nuestro Dios. Dios es el principio de todo. Vamos a ver en esta escuela bíblica que Dios dio origen a todo lo que conocemos. Eso lo creemos, pero vamos a ver quién es Dios. Tenemos una definición ahí en nuestra imagen. Vamos a leerla juntos. Dice: Dios es el Espíritu infinitamente perfecto que existe por sí mismo y de quien todo lo creado recibe la existencia y la subsistencia. En esta definición podemos ver que Dios es eterno, porque dice que Él existe por sí mismo. Él no necesitó de nadie para que lo creara, entonces Él siempre ha existido. Por eso decimos que Él es eterno. Vemos también que Él es el creador del universo, porque dice de quien todo lo creado recibe la existencia. Todo Dios lo creó, ¿verdad? Él es el creador del universo, pero también la subsistencia. Dios provee todo para subsistir. Él mantiene en orden el universo. Él cuida para que las estrellas no estén chocando unas con otras, para que el mar no se esté saliendo, ¿verdad? Le pone límites al mar. Él hace que caiga la lluvia, ¿verdad? A una altura exacta, ¿verdad? A una cantidad exacta. Él hace que las plantas crezcan, ¿verdad? Y que tengamos alimento suficiente, ¿verdad? Él provee todo para subsistir. Pero también esta definición nos habla de que Dios es un ser personal. Sí, nos dice que Dios es espíritu, pero al ser espíritu, eso significa que no tiene un cuerpo como nosotros, pero sí es una persona. Él tiene una personalidad, porque Él tiene una inteligencia, Él tiene sentimientos y tiene voluntad. Entonces, Él tiene las características de una persona, características o cualidades, pero en Él esas características se llaman atributos naturales. Estos atributos naturales describen la personalidad de Dios.
a través de las propiedades esenciales. En Él son esenciales estas propiedades, esos atributos son esenciales en Él. En nosotros, si nos falta alguna característica, no pasa nada, seguimos siendo personas, ¿verdad? Pero en Él son tan importantes, son esenciales todas estas propiedades de su persona y sus características deben ser inalterables y perfectas. Si hubiera alguna variación en esas características que podemos ver a través de la Biblia y conocer de Dios, si hubiera alguna, por pequeña variación que sea, Él ya no sería Dios. Entonces es tan importante que Él posea estos atributos y los posee. Vamos a ver uno de ellos. Se llama eternidad. Jóvenes, aquí viene la definición, te invito a que la leas conmigo. Eternidad. Es el atributo por medio del cual Dios existe por sí mismo, sin principio ni fin, de manera uniforme y simultánea. Sí, joven y señorita, Dios existe por sí mismo. Si no existiera nada de lo creado, Dios sí existiría. Sin principio ni fin. Nuestro Dios no tuvo principio ni tendrá fin jamás. Esto debe alegrarnos, esto es de grande bendición para nuestra vida porque podemos estar seguros que como estuvo Dios, como Moisés, como los grandes siervos de Dios, así está ahora en este tiempo con nosotros, nos está ayudando, nos está bendiciendo y lo podemos ver en cuántas experiencias has tenido tú con Dios. ¿Por qué? Porque Dios sigue y estará hasta el fin. Dice la palabra de Dios que Él nos capitaneará aún más allá de la muerte. Entonces, esto de la eternidad de Dios nos da una seguridad hermosa a ti y a mí, de manera uniforme. Dios no cambia, Dios no era joven, ahorita ya es adulto, no. Él siempre ha sido el mismo. Nosotros cambiamos, pero Él no. Simultánea. La existencia de Dios es un presente inmutable. Él es el que es. Él se describe a sí mismo como el que es. Él siempre tiene un presente. Él no está sujeto al pasado, al presente, al futuro. Él es un presente inmutable. Vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios en Apocalipsis 1:8. Te invito a que lo veas en la imagen y lo leamos juntos. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Este texto se refiere a nuestro Señor Jesucristo. Creemos que Dios es eterno, el Padre es eterno, el Hijo es eterno, el Espíritu Santo es eterno. Y ese texto nos habla de alfa y omega. Recuerden que alfa y omega son las primera y última letra del alfabeto griego. Principio y fin. El que es, él también se dice el que es, pero también era, porque estuvo desde la creación y creemos que un día vendrá por nosotros. Esto ya está establecido desde antes de la fundación del mundo. Todo este plan hermoso para nosotros de que un día volverá es una realidad. Amén, gloria a Dios. Vamos a ver, aquí tenemos una línea del tiempo de una persona. Vamos a ver cómo una persona tiene un día de nacimiento, una fecha de nacimiento, y vamos a ver cómo va cambiando, y se pueden ver algunas imágenes de cómo va cambiando su rostro, va cambiando su estatura, y hay cambios de niño, de secundario, de joven, de adulto, ¿verdad? De adulto mayor y hasta que fallece. Sí, esta es una línea del tiempo de una persona, ¿verdad? La conocemos y sabemos lo que sucede. Pero ahora pensemos en la línea del tiempo de Dios. ¿Podríamos conocer el año de su principio? Sabemos que Dios no tiene principio. ¿Tendrá un final?
Gracias a Dios, no tendrá un final nuestro Dios. ¿Qué tan larga sería la línea del tiempo de Dios? Sería infinita, joven y señorita que estás en esta transmisión. La línea de Dios es infinita. Amén. Vamos a ver nuestro punto número 1, que es la cosmología. Vamos a hablar de la cosmología. Y conocemos que la cosmología es el estudio del cosmos. Entendemos por cosmos el universo. También la cosmología es el estudio del orden, del cosmos u orden. Entonces, el orden es una organización. El orden lo establece una persona. A las personas nos gusta el orden. Entonces, la cosmología habla del estudio del cosmos u orden. O sea, estudia el universo. Es la rama de la astronomía que estudia el universo, pero se enfoca en su origen, su desarrollo y el futuro del universo. Esto es la cosmología y lo hace a través de observaciones con telescópicos, terrestres o espaciales. Las bases de la cosmología son un universo en expansión. Esto lo puede hacer en observación. Con los telescopios ha observado que las galaxias se separan una de otra. Por eso determina que el universo está en expansión. También se basa en la teoría de la relatividad de Einstein, que describe el movimiento de expansión del universo. También se basa en un universo inicial, ¿verdad? Que cuando inició el universo se encontraba en una alta densidad y temperatura, en la que se formó la materia tras un evento energético a partir de una singularidad denominada Big Bang. Vamos a ver nuestra imagen, ¿verdad? Que comienza con una singularidad, un punto denso y muy caliente, pero que ahí inicia la materia y después se expande. El Big Bang es la teoría más aceptada sobre el origen de nuestro universo. Toda la materia que existe, incluso aquella de la que estamos formados nosotros, se creó hace más de 13.000 millones de años. Según esta teoría, todo el universo, y el tiempo y el espacio, inició como un punto infinitesimalmente pequeño. Hasta ahora, hemos logrado descubrir lo que podría haber pasado en los primeros segundos de este proceso de creación del universo. En los primeros instantes, era tan caliente que no permitía ni siquiera la formación de átomos. Era un océano de protones y neutrones. Sin embargo, a medida que se fue expandiendo, se enfrió y se empezaron a formar los primeros átomos de hidrógeno. Unos 400.000 años después, se formó la primera estrella. Las estrellas, mediante un proceso de fusión nuclear, crearon otros átomos como el helio, carbono y el hierro. Aquellas más grandes explotaron esparciendo otros elementos en el cosmos. Estos mismos elementos, cocinados en las estrellas, son los que conforman los planetas, incluyendo la Tierra, donde dadas ciertas condiciones, se pudieron desarrollar plantas, animales y nosotros, los seres humanos. Esta teoría no la debemos de entender como una explosión de un espacio ya existente, sino la creación conjunta de la materia, el espacio y el tiempo, a partir de una singularidad. Nuestro punto 2 habla de la cosmología bíblica. Vamos a ver lo que la Biblia nos explica de la creación del universo. Y para ello vamos a buscar en el libro de Génesis, en su capítulo 1, versículos del 1 al 5. Vamos a leerlo juntos, jóvenes. En el principio creó Dios los cielos y la tierra.
Vamos a ver primero el versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios nos explica de manera general que Él creó los cielos y la tierra. Esto es de gran importancia porque los cielos, ahora con la ciencia, podemos ver que es algo inmenso, que existen aproximadamente 2 billones de galaxias. No se han podido contar, no se han podido ver con todos estos telescopios sofisticados que hay, no se han logrado ver todas las galaxias que existen, pero se estima que son aproximadamente 2 millones de galaxias. ¿Y cuántas estrellas hay en una galaxia? También es una cantidad extraordinariamente grande. Entonces, por eso Dios habla de manera general que Él hizo los cielos, porque los cielos son inmensos. Pero también habla que Él hizo la tierra. Y la tierra es muy especial para Dios, porque la tierra la hizo para ser habitada por nosotros. En Isaías 45:18 nos dice, porque así dijo Jehová, que creó los cielos, Él es Dios, el que formó la tierra, para que fuese habitada la creó. Dios no creó en vano la tierra, no está porque sí, por una casualidad. Dios la creó para ser habitada por nosotros, porque Él ya nos conocía, Él ya sabía que iba a crear al hombre, ¿verdad? Ya sabía que íbamos a existir tú y yo, y esta tierra la hizo especial para nosotros. Entonces aquí en el versículo 1 describe que Dios de manera general hizo los cielos e hizo también la tierra. Versículo 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. La tierra, ahorita se está enfocando un poco en la tierra, ¿verdad? Nos habla de que la tierra estaba desordenada cuando Él la creó. Sabemos que Dios es un Dios de orden y pues así no, ¿verdad? No le gustó que estaba desordenada, tenía que ordenarla como Él solo sabía hacerlo. Y vacía, o sea que no había todo cuanto hay ahora. Sabemos ahora que hay aproximadamente 8.7 millones de especies de animales. Hay infinidad de variedad de plantas, de frutos, pero antes se encontraba vacía, ¿verdad? No estaba el hombre tampoco. Pero da un dato curioso, un dato interesante. Dice, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Bueno, que había tinieblas, pero al referirse sobre la faz del abismo, esto quiere decir que aguas profundas, nos habla de aguas profundas, o sea, de gran cantidad de agua. Ahora con la ciencia, ¿verdad? Sabemos que hay muchísima agua en la tierra, que el agua cubre aproximadamente 3/4 partes de la superficie terrestre. Es una gran cantidad de agua que se encuentra, el agua subterránea, todo el agua de los mares. Es una gran cantidad de agua y la Biblia en este segundo versículo está hablando de esta situación, que la tierra estaba llena de agua, ¿verdad? Había agua en abundancia, ¿verdad? Que profundidades de agua. Pero viene un dato hermoso aquí, dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, ¿verdad? Refiriéndose a las aguas. El Espíritu Santo tuvo un mover maravilloso en la tierra. No era un mover nada más de aquí para allá, no, era un mover de actuar. El Espíritu Santo creó, el Espíritu Santo estuvo en la creación de una manera maravillosa. Aquí el Espíritu Santo está preparando la tierra para algo muy, muy grande. ¿Qué es eso tan grande que sucedió? La palabra de Dios. Preparó a la tierra para la palabra de Dios. En el versículo número 3 dice, y dijo Dios. Ahí habla Dios con su poder, ¿verdad? La creación tiembla a la palabra de Dios. Señorita, joven, ¿tú tiemblas a la palabra de Dios? ¿O no nos importa?
la tenemos en poco. Pero aquí la creación contestó, dice, Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Así sucedió. Esto tan importante sucedió, la luz que tanto necesita, la luz que tanto necesitaba la tierra, se creó con la palabra de nuestro Dios. Al solo decirlo, sea la luz, fue la luz, ¿verdad? La luz del sol. No es una casualidad que el sol esté a esa cierta distancia que se encuentra de la tierra para darle y proporcionarle todos los beneficios que necesita. No es una casualidad, no se colocó ahí porque sí, sino que dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y en el versículo 4 dice, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Qué hermoso es nuestro Dios. Vio Dios que la luz era buena. ¿Para quién era buena la luz? Para Él. Él es el que es. Él no necesita esa luz, pero la tierra la necesita, ¿verdad? Entonces Dios quiere todo lo bueno, Él quiere todo el bien posible para nosotros, por eso nos dio esa luz del sol. Y así ya se pudo separar la luz de las tinieblas. Aquí nos está dando esta información, ¿verdad? Que Dios, al crear la luz, pues ya hubo esa separación de la luz de las tinieblas, ¿verdad? No nada más había tinieblas como antes, ahora ya había luz. Y esa luz es muy buena. Sabemos que simplemente si no existiera el sol, si el sol no estuviera así cerca de la tierra como está, pues simplemente no habría vida. El sol es bueno para el agua, el sol es bueno para las plantas, para los animales, hasta para nosotros. Sabemos que nos ayuda a tener la vitamina D, estimula nuestras defensas, equilibra el colesterol, entre muchas otras cosas y beneficios que tiene el sol para nosotros, ¿verdad? Para la tierra. Y vamos a leer ahora el versículo 5. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Qué hermoso es nuestro Dios, ¿verdad? Un día. El Señor nos está enseñando y nos está estableciendo los días. Cada día tenemos que aprovecharlo, joven y señorita, que no se nos vayan los días, porque entonces se nos van los años y no los aprovechamos. Vamos a respetar este orden que Dios dio de día, ¿verdad? Y la noche, ¿verdad? Cada día, dice un día. Tenemos que respetar ese día. De día tenemos que trabajar, tenemos que ir a la escuela o estudiar, ¿verdad? Hacer lo que tengamos que hacer, y de noche descansar. No estar viendo el celular en la noche y ya después dormir hasta mediodía. Vamos a respetar ese orden que Dios, ¿verdad? De un día. Y ese día, ¿verdad? Ese orden que Dios estableció en este día, dice la palabra es que lo hizo en un día. Pero entendemos que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Para Él así es el tiempo, ¿verdad? Pero para nosotros, ¿verdad? Está establecido un día, y eso lo define con el sol, ¿verdad? El sol, por eso es que podemos tener un día y tenemos que aprovecharlo. Nuestro Señor Jesucristo es el principio de todo. Dios es el principio de todo. Él es el que dio origen de todo. Pero entendemos que nuestro Señor Jesucristo estuvo en la creación. Dice Apocalipsis 1:16, porque en Él fueron creadas todas las cosas que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Tenemos que reconocer a nuestro Señor Jesucristo, que Él es nuestro creador, porque dice que todo fue creado por medio de Él y para Él. Tú eres para Él. Tú fuiste creado
para nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo vino al mundo, nació, creció, estuvo anunciando la palabra de Dios y un día entregó su vida en la cruz del Calvario por nosotros. Esto fue para salvarnos, para perdonar nuestros pecados. También nos trajo paz, nos trajo sanidad, nos trajo muchas bendiciones, pero no se quedó en la tumba. Él resucitó al tercer día y ahora está a la diestra del Padre, ¿verdad? Y ahora está preparando un lugar especial para ti, a mí, para ti, para mí y para todos aquellos que hemos creído en Él. Y joven y señorita que aún no le has entregado tu vida, hoy podrías hacerlo. Lo que tienes que hacer es reconocer que eres pecador, pedirle perdón y aceptarlo en tu corazón como tu único y suficiente Salvador. Él hoy puede darte esa vida eterna que está preparada por Dios desde antes de la fundación del mundo. Dios es el principio de todo. Joven, Dios es el origen del universo, de todo lo creado. Aunque las teorías poseen evidencias comprobables, también tienen puntos sin explicación. No debemos de basar nuestra fe en principios científicos, porque estos a veces son puestos en duda y son desechados cuando hay nuevos descubrimientos y son renovados. Los principios científicos son renovados, pero Dios no cambia, joven. Dice la palabra de Dios en Hebreos 13:8, Dios no cambia, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Mantente, joven y señorita, mantente firme en las Escrituras, mantente firme en Cristo Jesús y alcanza la vida eterna. Dios tiene preparado una vida eterna para nosotros y esto no es algo nuevo que se le ocurrió después, sino que desde antes de la fundación del mundo, Él tenía este plan y esta vida eterna preparada para todos los que creemos en Él. Vamos a ver primero a los Corintios 15:52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Esta es una promesa de nuestro Dios. Si creemos que Dios hizo el universo, debemos de creer que también nos tiene preparado un lugar para que estemos para siempre con Él. Dios prometió rehacer nuestro cuerpo, transformarnos a una naturaleza no humana, la cual será inmortal, capaz de estar al lado de Dios para siempre, joven. ¿Quieres encontrarte al lado de Dios un día? Y ahí también podríamos preguntarle cualquier duda que tengamos.